Los controladores compactos Yumo se utilizan para controlar variables de proceso como temperatura, humedad, presión, caudal y valor de pH. Este vídeo ofrece una idea del manejo y las posibilidades de los componentes de automatización. El regulador compacto Yumo es parte del lazo de control cerrado. Se usa para especificar el valor de consigna. Al variar su salida de control, el regulador influye en la cantidad de energía o material en el proceso, de manera que el valor real se ajuste al valor de consigna. En el ejemplo, se controla la temperatura en un horno de temple. Un termopar en el horno, conectado al controlador, mide la temperatura, que representa el valor real. El regulador calcula la razón de regulación a partir del valor de consigna y la curva del valor real, en un rango del 0 al 100%. En el caso de un regulador continuo, el regulador emite el nivel de salida como una señal estándar. En este ejemplo, se utiliza una señal de 4 a 20 mA. Para la calefacción eléctrica, se emplea un regulador de potencia de tiristores como actuador. La señal de corriente se transmite al regulador de potencia, que ajusta la potencia eléctrica de los elementos calefactores en proporción a la salida del regulador. Por ejemplo, se suministra una potencia de 0 a 12 kV a las resistencias del horno, en proporción al nivel de salida del regulador, que va del 0 al 100%. Los controladores tienen una amplia gama de funciones. Se pueden usar de manera universal y se adaptan a la aplicación correspondiente. El escalado se realiza mediante un programa de configuración o a través del panel frontal. La adaptación a un horno de temple se presenta como ejemplo. La temperatura se mide con un termopar tipo K, y la salida del regulador se conecta a un controlador de potencia de tiristores, a través de una señal de 4 a 20 mA. Si se utiliza un controlador de dos canales, el canal de control 1 se destina a la regulación. Al ajustar el controlador mediante el panel frontal, los ajustes se realizan en los menús del nivel de configuración. Para configurar la función del controlador, los ajustes se efectúan únicamente en los submenús de entradas analógicas, controladores y salidas. La primera entrada analógica se usa como valor real de fábrica. Estas entradas permiten conectar termómetros de resistencia, termopares, potenciómetros y señales estándar. En el ejemplo, se selecciona un termopar con compensación interna de temperatura y se ajusta la linealización correspondiente. Los controladores Yumo pueden configurarse como reguladores continuos, de 2 estados, 3 estados modulantes o continuos con regulador de posición integrado. En este caso, el controlador actúa sobre el actuador a través de una señal analógica, funcionando como un controlador continuo. Los reguladores continuos y de 2 puntos tienen una razón de regulación en un rango del 0 al 100%, y controlan los actuadores a través de una salida. En el caso del regulador continuo, la primera salida debe asignarse a una salida analógica. El controlador de potencia de tiristor requiere una señal de 4 a 20 mA. La escala de la salida está ajustada de fábrica de 0 a 100%. Los 4 a 20 mA se emiten proporcionalmente del 0 al 100%, de modo que el regulador está listo para su uso y el valor de consigna se ajusta correctamente. El regulador reacciona con una salida del 100%, haciendo que el valor real aumente. Los parámetros de control se determinan mediante la autooptimización. Durante este proceso, y en el funcionamiento posterior, se puede comprobar el comportamiento del regulador con la función Startup. El nivel de salida varía entre 0 y 100%, evaluando la reacción del valor real. Una vez completada la autooptimización, el regulador ajusta el valor de consigna con los parámetros determinados. Para actuadores con control binario, como electroválvulas o interruptores de tiristores, los controladores se configuran en 2 estados. A continuación,
Los reguladores ajustan la posición relativa de la salida de manera proporcional al nivel de salida establecido. Este método de funcionamiento permite suministrar, de promedio, un porcentaje de la máxima potencia posible en el proceso, incluso con los actuadores binarios. En su forma más simple, se utiliza una salida de relé. Las salidas lógicas se utilizan para controlar un interruptor de tiristor. La conmutación sin contacto de un dispositivo de 230 voltios de corriente alterna es posible con un relé de estado sólido. La mayoría de los controladores tiene un diseño de hardware modular, lo que permite adaptar el hardware incluso después de recibir el controlador. Los controladores de 3 estados también pueden configurarse para controlar 2 actuadores. Estos reguladores influyen en el valor real hacia valores más altos con un nivel de salida positivo, y hacia valores más bajos con un nivel de salida negativo. El controlador tiene 2 salidas que se asignan a 2 salidas de hardware. En el caso clásico, se utilizan 2 salidas binarias en un controlador de 3 puntos, que, al igual que en un controlador de 2 estados, se controlan mediante la modulación de la duración de los impulsos. Sin embargo, los actuadores también pueden recibir el nivel de salida a través de una señal estándar, como ocurre con los controladores de potencia de tiristores. Los actuadores de motor se controlan a través de 2 salidas binarias, normalmente con contactos de relé. Estos actuadores se gestionan mediante controladores de 3 puntos modulantes. En este caso, el controlador no tiene información sobre la posición del actuador y no puede mostrarla. Los controladores compactos YUMO seleccionados también pueden funcionar como reguladores de posición para los actuadores de motor. La posición del actuador se transmite al controlador a través de un potenciómetro en el actuador y una entrada analógica adicional. La denominación completa de este sistema es regulador continuo con posicionador integrado. El regulador continuo calcula el nivel de salida necesario, mientras que el posicionador regula la posición del actuador. Toda la información sobre seminarios, webinars, e-learnings y libros de referencia está disponible en nuestra página web.